Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar las actividades de nuestro curso. Sesión 3, modelos, métodos y tipos de actividad. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos platicando del plan de clase y de cómo es importante tener nuestra sesión académica perfectamente estructurada para evitar este problema de no saber exactamente cómo vamos a llegar al objetivo de nuestra sesión? Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos, de los métodos para la docencia. ¿Qué diferencia a un docente verdadero, a un docente preparado, de un docente no preparado? Muy simple. Uno sabe lo que está haciendo, el otro no sabe lo que está haciendo. Uno sabe perfectamente bien qué método está utilizando, bajo qué modelo está trabajando, cuáles técnicas está aplicando, en qué momento las está aplicando y tiene una justificación clara para cada una de esas preguntas. Oiga, ¿usted qué método está utilizando? Tal método. ¿Qué modelo sigue? Tal modelo. ¿Cuál técnica? Tal técnica. Una persona que no sabe nada de docencia simplemente no va a contestar esas preguntas porque no tiene la menor idea ni siquiera de que existen los métodos didácticos, los modelos educativos, las técnicas de enseñanza, las técnicas expositivas, y todo eso lo vamos a ir viendo durante nuestras actividades académicas de este curso. Vamos a empezar definiendo modelos modelos educativos. Primero, lo voy a leer porque quiero otra vez que tengamos la misma idea de lo que ustedes tienen en sus documentos de la actividad, en el audio, y lo que yo tengo aquí. Vamos a hacer que coincida. Los modelos educativos son perspectivas de teorías o enfoques pedagógicos o didácticos que se utilizan para guiar a los especialistas y profesores en la elaboración, impartición y análisis de programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje o en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios. Es decir, un modelo es un compendio de todo eso que forma la ciencia y que lo vamos a exponer en una forma. ¿Cuáles son los modelos educativos en nuestro país? Tenemos principalmente el de la Secretaría de Educación Pública, tenemos el modelo de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos el modelo de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades privadas. Cada institución educativa por lo general tiene un modelo. Hay modelos que se enfocan en competencias de liderazgo, otros se forman en competencias científicas. En fin, cada facultad, cada universidad, cada escuela tendrá su propio modelo, y por qué no, ustedes como docentes es importante que desarrollen su propio modelo, un documento en donde tengan perfectamente bien estructurado qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y, lo más importante, para qué lo hacen. ¿Cuál es el objetivo de hacer estas cosas que ustedes hacen dentro de su propio modelo educativo? Nadie dice que un docente no pueda tener su modelo. Ahora, aquí es muy importante hacer una aclaración. Una cosa es el modelo, otra cosa es el método, y una muy diferente es el estilo. Un docente puede tener un estilo determinado para dar una clase o una sesión o una ponencia, una exposición. Ese estilo no es criticable, ese estilo ni siquiera es evaluable, es una cosa personal, emana de la educación, emana de las creencias, emana de la personalidad de cada uno de nosotros, emana de lo que creemos y de cómo nos gusta, cómo nos sentimos más cómodos haciendo una actividad académica. Es nuestro estilo. Es como criticar a alguien porque se viste de cierta forma o porque se peina de una u otra. Eso no se puede hacer. Entonces los estilos nada tienen que ver con las cuestiones que se evalúan. Lo que sí se evalúa es el conocimiento que tiene este docente, esta docente, de los métodos didácticos, de las técnicas.
y también se evalúa el modelo y cómo el modelo representa estos métodos, estas técnicas en un marco ya estructurado. Eso sí es importante y por eso aquí estudiamos los métodos didácticos y ya les expliqué qué es un modelo. Con los estilos nadie debe meterse, ni siquiera el grupo tiene derecho a meterse, porque cuando uno se mete con el estilo de una persona es así, literalmente tal cual lo voy a decir, es una crítica y no estamos aquí ni para criticar y mucho menos para ser criticados. Hacemos nuestro trabajo como mejor nos parece, como mejor nos acomoda. Lo importante es que ustedes tienen que cumplir ciertos objetivos, en este caso didácticos, disciplinares, formativos, estructurales, y eso es lo más importante. Cómo lleguen a ello a través de sus estilos personales, eso es cosa ya de cada uno de ustedes. Bien, vamos a ir repasando muy brevemente, dado que no es el objetivo profundizar demasiado aquí, para eso están los otros documentos, cuáles son los métodos más frecuentes. El más frecuente de todos es el que llamamos método deductivo. El método deductivo dice es el mejor cuando el tema a tratar se abordará de lo general a lo particular. Esto lo hacemos muy a menudo en nuestras clases o en nuestras exposiciones. Cuando partimos de conceptos generales de alguna cosa, de alguna materia o una ciencia, y vamos con la explicación poco a poco, llevándolo hacia el conocimiento ya del estudiante, ya del alumno específico de lo que queremos tratar. Cuando nosotros vamos a impartir una sesión académica, generalmente se nos da un tema. Este tema es general y nosotros en docencia tenemos la responsabilidad de reducir ese tema a algo práctico, a algo útil, algo que de verdad el estudiante tenga que saber. Pero lo que yo sepa es muy diferente a lo que aprenda el estudiante. Para eso necesito los métodos. Que yo lo sepa no quiere decir que por ósmosis se lo voy a transmitir a otra persona. Es muy diferente. Ahora, cada persona tiene una forma de aprender diferente. No podemos esperar tampoco que todos entiendan al mismo tiempo de la misma manera. Hay alumnos que dicen, es que me cuesta mucho trabajo seguir una explicación hablada. A mí me gusta más cuando las explicaciones se acompañan de dibujos o de ejemplos. Otros dicen, no, a mí los dibujos y los ejemplos me distraen, simplemente no le entiendo a las analogías. Y esto es bien importante porque nosotros, al conocer a nuestro grupo, vamos viendo las necesidades de estos mismos estudiantes y vamos acomodando. Para eso necesitamos los métodos, porque los métodos nos van indicando la mejor manera de transmitir y, lo más importante, de que el alumno adquiera, se quede con el conocimiento que nosotros estamos transmitiendo. Una persona que no quiere compartir lo que sabe, que no le gusta que los demás sepan más que esa persona, definitivamente no tiene nada que hacer en la docencia. La docencia es una profesión noble basada en compartir, en transmitir. Lo que a mí me costó años enteros de estudio, de esfuerzo, de estar constantemente pegado a un libro, estudiando, entendiendo, eso mismo me gustaría que otra persona lo sepa. Y lo que más me satisface siendo docente es que llegue un día una persona a quien yo le di clases de pregrado, un estudiante de quinto de medicina, y yo le di clases, y de repente cuando yo ya esté grande, ya más viejito, más viejita, lo encuentre en el hospital y me diga, ay, doctor, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien. Pues, ¿qué cree? Que ya soy mejor que usted. Oye, qué bueno. Eso es orgullo. Porque yo formé parte de esa formación, valga la redundancia, yo formé parte de eso que él sabe, que ella sabe, y es increíblemente satisfactorio cuando el estudiante nos supera, cuando el estudiante de repente nos dice, es que esto ya cambió, y lo que usted me enseñó fue una base, fue un cimiento, y nunca lo voy a olvidar.
y se lo voy a agradecer eternamente. Sin embargo, he seguido mis estudios y eso es bien importante, y para eso son los métodos, porque es lo que me va a permitir. El siguiente que vamos a revisar es el método especializado. El método especializado dice, consiste en tratar las materias o temas de un conjunto de manera separada e independiente una de otra. Se pide la colaboración de especialistas por tema o materia sin que exista necesariamente una relación entre ellas. Este método lo utilizamos muchísimo, mucho cuando cuando impartimos educación, cuando impartimos formación profesional sobre todo. Resulta que tenemos un programa general de una licenciatura o de una especialidad o de un curso X, y somos varios docentes los que estamos impartiendo. A veces no nos conocemos entre los docentes, lo cual no necesariamente es malo, simplemente no nos conocemos, cada uno tiene una forma y un tema que va a completar. Y regreso a lo mismo, van a decir, ¿cómo da lata con eso? Es el programa académico. En el programa académico yo puse las cosas para que este docente de esta especialidad, de esta área específica, imparta aquí, y aquí está su participación, y este otro es de acá, y este otro es de acá, y este es de acá. Entonces, en este método especializado lo usamos muchísimo porque cada uno de nosotros va colaborando en el desarrollo de ese programa, en la impartición de ese programa. Otro método que se utiliza mucho, aunque a veces no nos guste mucho aceptarlo, es el que llamamos dogmático. Dice, el profesor expone el tema de manera concreta y fundamentada. Es el método más utilizado en ciencias exactas, en donde no se permite la interpretación del tema. Aquí no hay medias tintas. Consiste básicamente en 2 más 2 es 4, y hasta donde sabemos eso es una verdad absoluta y así se queda. Cuando en ciertas áreas del conocimiento, en matemáticas, en medicina, en enfermería, en psicología, en ciertas áreas decimos, pues esto es, el hígado tiene tales células y no hay poder humano que me pueda decir hasta este momento que eso no es así, y esto es dogmático. Entonces, cuando nosotros estamos dando una clase y tenemos nuestros conceptos y necesito que el alumno sepa eso como está actualmente como verdad, así es como vamos a impartir y no hay discusión. Es que yo pienso que no, ¿qué crees? Aquí en este método, en esta clase, en este tema, pues lo que tú pienses, híjole, suena bien feo, pero como que no importa a nadie. Aquí esto es la verdad, esto es lo que hasta este momento se sabe como absoluto, y así se va a quedar hasta que a lo mejor tú mismo, después de tus investigaciones, después de tu desarrollo profesional, llegues con una nueva verdad, pues así vas a ver. Lo mismo pasó cuando se descubrieron los virus. Nadie creía que existían y ahora pues ya tenemos muchas cosas que ver con los virus. Entonces, hoy es una verdad absoluta que los virus existen. En su momento no lo fue. ¿Verdad? Muy bien. Método heurístico, también lo utilizamos muchísimo. Dice, consiste en llevar al alumno a la comprensión y entendimiento propio sobre un tema o una materia. No se permite la memorización, sino el conocimiento lícito. El método heurístico consiste básicamente, fíjense bien, en hacer entender a una persona algo. Cuando nosotros nos valemos de una gran cantidad de cosas, gráficas, estadísticas, ejemplos, demostraciones, discusiones, análisis, de lo que sea, todas esas son técnicas que nos van a permitir a nosotros transmitir un conocimiento y al alumno entenderlo él mismo. Cuando nosotros logramos que el alumno entienda, es muy satisfactorio, y ya en ese momento, cuando hay entendimiento, el conocimiento deja de pertenecerme a mí como docente. Hablábamos hace rato del egoísmo, aquí me olvido totalmente del egoísmo, deja de pertenecerme a mí como docente y ahora le pertenece al estudiante, ya es su conocimiento, él lo entendió, ella se lo ganó. Ese es el método heurístico.
Les digo, lo utilizamos muchísimo y nos da mucho gusto cuando un estudiante entiende algo y nos dice, maestro, maestra, ya entendí. ¡Ah! Excelente. Método analógico. El método analógico se basa en analogías, valga la redundancia, sobre la cosa a estudiar. Es el mejor método para la enseñanza de ciertas materias durante la niñez. Consiste en hacer analogías. Correr te mantiene sano, mira los tigres cómo corren y por eso siempre son más sanos. Entonces hacemos una analogía. Lo importante de este método es muy importante porque cada cosa realmente científica, cada descubrimiento importante de la historia de los seres humanos tiene una analogía que explica su principio fundamental, su principio básico. Cuando nosotros decimos es como cuando, o es como esto, o es como aquello, y la persona logra entender esa analogía, ese concepto a través de otro concepto, entonces estamos utilizando este método. Hay profesores, docentes, maestras, también docentes, que utilizan muchísimo los ejemplos. ¿Qué están haciendo? Están valiéndose del método analógico. Del método analógico. Otra vez, si le preguntaba, oiga, ¿y usted por qué utiliza tantos ejemplos? Ah, pues porque utilizo el método analógico. Ah, sí sabe. No, no sé, porque me parece que es bueno. No sabe. Sabe del método. Lo está aplicando. Pero no es lo mismo aplicar algo por suerte que saberlo y hacerlo a propósito. Eso se llama competencia. Cuando nosotros hacemos algo sabiendo lo que estamos haciendo, haciéndolo a propósito de lograr otra cosa. Es la diferencia de que decía yo al principio. Metodológico. Es el método clásico de la demostración científica. Puede ser también una relación de hechos cuando se hacen los avances por capítulos. ¿Qué está escrito en el metodológico? Los libros científicos. Parten siempre de un concepto y nos va llevando de la mano poco a poco hasta que vamos viendo todos los subtemas. Todo es un método lógico, es un método secuencial donde siempre empezamos con el primer concepto y de ahí los vamos desprendiendo, los artículos científicos, todo esto, básicamente lo científico está escrito de esa manera. Siempre partimos de lo más simple hasta lo más complejo de ese tema o de esa materia. Método simbólico. No atiende propiamente a los intereses del alumno, sino de la materia. Se basa en la exposición del tema a partir de textos o dictados de conceptos. El método simbólico es aquel que utilizamos frecuentemente cuando es necesario que el estudiante sepa algo específico sobre la materia. Yo necesito que sepas esto y es importantísimo que lo sepas, me valgo de este método simbólico. No es opcional que lo sepas, es una materia de estas que no te puedes saltar en tu formación porque es necesario que esté aquí. Método intuitivo. Este es parte del método constructivista. El objetivo es acercar al alumno a la realidad inmediata de su entorno. Es decir, cuando utilizamos la enseñanza con fines prácticos. Todo lo que hacemos en un aula de clases, en una sesión como esta, es para que ustedes vayan y lo puedan aplicar efectivamente en su trabajo o en su ejercicio profesional cotidiano. Ese es el método intuitivo. Método pasivo. El alumno permanece como escucha sin la posibilidad de intervenir en la sesión. Es cuando llegan sobre todo los niños, en esto se aplica muchísimo. Está el maestro, habla mucho tiempo, no nos deja platicar, no nos deja participar, no podemos levantar la mano. El alumno está simplemente escuchando. Es el método quizá más complicado porque resulta ser muy aburrido. Por eso es muy importante que a este método pasivo siempre tengamos la intención en nuestra planeación de la clase que vimos la semana pasada
vayamos poniendo dinámicas, cosas que vayan rompiendo. Es bien importante saber utilizar este método porque si no nuestras clases se hacen eternas, literalmente eternas, porque el maestro o la maestra nada más está leyendo, nada más está explicando y yo no entendí absolutamente nada porque nunca pude preguntar absolutamente nada. Cuando esto sucede, es bueno que tengamos ciertas técnicas que nos permitan ir interactuando e ir haciendo más ligera, más entendible la clase que estamos dando. Es bien importante cuando hacemos estas sesiones porque quiere decir, si estamos basándonos en este método, quiere decir que el tema de este día es sumamente importante y por eso elegí este método. A veces el dogmático, a veces otro, pero este específicamente. Método activo, también parte del método constructivista, se fundamenta en la participación del alumno. Es cuando hacemos que los alumnos analicen, estén preguntando, estén haciendo cuestionamientos y nosotros estamos participando directamente, nos convertimos en una especie de moderadores, de facilitadores y estamos todo el tiempo llevando a cabo estas interacciones muy interesantes con los alumnos, debatiendo, discutiendo, analizando cosas, sobre todo ejemplos y valiéndonos de nuestros métodos vamos a ir teniendo mejores resultados en estas clases. Bueno, la siguiente parte de la sesión que ustedes tienen en su documento de la sesión de esta semana, vamos a hacer las definiciones de clase, ponencia, conferencia, plática, exposición, que son las cosas como que lo que hacemos cotidianamente. Es bien importante que ustedes lean esta parte, que la escuchen en el audio con mucha atención, porque vamos a aprender que a veces estamos haciendo una exposición diciendo que estamos dando una clase. Olvídense un poquito del manejo del vocabulario porque resulta, en algún momento se puso de moda la palabra ponencia y a cualquier intervención que da en una actividad académica se le dice ponencia. Oye, en esto que es una ponencia. Y la gente va y hace lo que tiene que hacer y pues fue todo menos una ponencia. A veces acabó dando una clase, otras veces fue una exposición, otras veces fue una conferencia y otras veces una ponencia. Lo importante es saber, vuelvo a lo mismo, qué diferencia a una persona que sabe de docencia a una que no, que el que sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, sabe qué método está utilizando, por qué está utilizando ese método, por qué esas técnicas, en qué momento y qué propósito tienen todas esas cosas. El que no sabe simplemente se para frente a su grupo, frente a su auditorio, hace lo que cree que tiene que hacer y nunca se enteró de cuál era el trasfondo de esas cosas. Nosotros nos estamos preparando afortunadamente para esto y ese va a ser nuestro principal trabajo. Entonces lean bien esta parte, escuchen bien esta parte del audio para que tengamos perfectamente claro cuándo estoy dando una clase, cuándo estoy haciendo una exposición, cuándo estoy dictando una ponencia, cuándo estoy haciendo una conferencia y por qué, en qué se diferencia cada uno y sobre todo, qué es mejor para el tema que me tocó impartir esta semana o esta sesión o durante este programa y qué es mejor para este grupo específico, siempre tomando en cuenta otra vez nuestra planeación de la clase y nuestro programa de donde emanó esa actividad. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.